A lo largo de su trayectoria académica obligatoria en España, un niño recibe 13.000 horas de educación secular. Si a la enseñanza obligatoria sumamos la escolarización preescolar junto a los años de bachillerato y añadimos algún estudio superior, en total pasamos 24.000 horas, es decir, 3 años enteros de nuestra vida, recibiendo información académica que el Estado español describe en el mejor de los casos como laica. En dicha educación se ensalzan, por supuesto, valores humanistas, filosóficos, evolucionistas, ateos, y en los últimos años también hemos incorporado al cóctel lo que conocemos como identidad de género. Por otro lado, un individuo que acuda regularmente a la iglesia desde pequeño, que asista a la escuela dominical y a los programas de jóvenes y que además se inscriba en retiros de iglesia con regularidad, recibirá en el mismo periodo de tiempo un total de 6.000 horas de un mensaje educacional cristiano. Esto significa que en el periodo que va desde los 3 a los 21 años, un joven se verá expuesto a un total de 8 meses de educación cristiana en total. Es una obviedad decir que partimos de una desventaja estructural muy clara a la hora de pretender transmitir nuestros valores a las nuevas generaciones a través de la educación. Una noticia del 22 de octubre ponía en manifiesto cómo la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana se oponía a cumplir una medida cautelar impuesta por un juzgado que les obligaba a retirar libros de contenido ideológico LGTBI dirigidos a niños de entre 11 y 16 años. Libros en los que, entre otras barbaridades, se normalizaban prácticas sexuales de riesgo junto con el consumo de drogas o en los que se ridiculizan instituciones y figuras religiosas tradicionales. De hecho, la presión del colectivo LGTBI ha conseguido que el propio juez revoque la decisión, yendo en contra de la opinión de la Fiscalía y de las asociaciones de padres, permitiendo que los libros permanezcan en las escuelas. Un panorama complicado. David contra Goliat. Sin embargo, incluso en esta situación tan desventajosa, podemos plantear batalla a la hora de propiciar una educación que transmita nuestros valores cristianos. Para ello, debemos hacer algo que la educación secular no está haciendo, algo que de hecho, por su estructura, no puede hacer. La educación secular impartida a través de los canales habituales, como son las escuelas y los libros, se han estancado en un modo de comunicar que impide a los estudiantes interiorizar con facilidad el contenido que se les transmite. Las maneras de compartir información siguen siendo hoy las mismas que hace 30 años, y esto abre una ventana de oportunidad que como Iglesia no debemos desperdiciar. Debemos desarrollar la capacidad de potenciar nuestro mensaje haciendo que llegue más y mejor a nuestros receptores. De la misma manera que David renunció a pelear con las mismas armas que Goliat y descubrió en su estatura, su agilidad y su puntería una ventaja a la hora de enfrentarse al gigante Goliat, nosotros debemos percibir que nuestra estructura y capacidad de adaptación es una ventaja fundamental a la hora de aplicar cambios trascendentes en nuestra manera de educar. Es por ello que debemos actualizar nuestra manera de comunicar. Como cristianos, somos poseedores del mensaje más poderoso de la humanidad. Lo que nosotros transmitimos desde una escuela dominical, desde un púlpito o desde una clase, es información y es vida. Pero no debemos caer en el error de pensar que por el hecho de ser un mensaje trascendental, no necesita ser comunicado de la mejor manera posible. Por este motivo, debemos aprender del mejor comunicador que el mundo ha conocido: Jesús. Jesús nos mostró de manera perfectamente detallada la manera más eficaz de comunicar un mensaje tan importante como el nuestro. Y lo primero que Jesús hacía era transmitir su mensaje a través del medio más adecuado para cada audiencia. Cuando Jesús quería trasladar un mensaje multitudinario, disponía a su audiencia en el único lugar que técnicamente le permitía hacer llegar su voz hasta el último de los asistentes. En una época histórica en la que no existían medios de comunicación masivos, Jesús hizo que sus seguidores se sentasen en la ladera de un monte para escuchar los principios del reino de los cielos. Esta es una manera tremendamente inteligente de atender a un gran número de personas en un corto periodo de tiempo. El Sermón del Monte es un ejemplo magnífico de cómo utilizar los medios técnicos a nuestro alcance para potenciar y amplificar nuestro mensaje. Hoy en día nuestras laderas son virtuales y nuestro público puede acceder a nuestro mensaje a través de múltiples plataformas desde la comodidad de sus casas. Es por esto por lo que no debemos menoscabar el poder amplificador de las redes sociales y los medios de comunicación de masas. Al contrario, debemos redoblar esfuerzos en ocupar esos espacios con nuestro mensaje. Este es el primer canal de comunicación al que no debemos renunciar como educadores. Sin embargo, cuando Jesús quería dar una enseñanza más personalizada o privada, no dudaba en citarse en espacios más recogidos con Nicodemo o atender a la mujer samaritana junto al pozo. Jesús entendía que había lecciones que debían transmitirse en el ámbito de lo particular, y aunque era un maestro con una agenda tremendamente ocupada, no renunciaba a enseñar en la singularidad de un encuentro personal. Si bien los canales masivos son el gran objetivo para alcanzar en nuestra estrategia de comunicación, pero no podemos olvidarnos del increíble potencial que tiene la enseñanza particular.
La Iglesia debe aprender a utilizar los canales adecuados para transmitir el mensaje correcto. Como educadores, debemos manejarnos con comodidad en redes sociales, pero también debemos usar las clases particulares, los discipulados y las tutorías para clarificar y atender peticiones y consultas que por su carácter particular nos surgen en medio de la multitud. Una educación que atiende de manera especializada y concreta las necesidades de los estudiantes nos dará una ventaja a la hora de enfrentar la influencia que el secularismo tiene sobre nuestra audiencia. La educación tradicional impartida por instituciones estatales no se preocupa de personalizar la enseñanza. Al contrario, el Estado intentará colectivizar a la audiencia para transmitir un mensaje uniforme y monolítico que no implique un esfuerzo extra a la hora de clarificar dudas. La otra característica genial de la manera de comunicar de Jesús era cómo enriquecía y apuntalaba su mensaje con los recursos que tenía a su disposición. Las parábolas son un ejemplo fantástico de cómo un elemento visual utilizado adecuadamente es capaz de hacer asimilable incluso el mensaje más profundo. Cuando Jesús recurre al ejemplo del sembrador, al de la vid o al ejemplo de la semilla de mostaza, lo hace con el objetivo de simplificar verdades espirituales de una complejidad infinita. Este recurso que Jesús nos mostró es una herramienta tremendamente poderosa que hoy en día toma una nueva dimensión con las posibilidades técnicas que las nuevas tecnologías nos brindan. La edición de vídeo, las infografías, las ilustraciones, la música, los colores y un sinfín de contenido multimedia existente nos da la oportunidad de llevar nuestro mensaje a otro nivel de comprensión. Nos permite captar la atención de nuestra audiencia durante más tiempo y nos ayuda a enfatizar aquellos aspectos de la enseñanza que son más relevantes. ¿Te has encontrado con una audiencia exhausta en el preciso instante en el que ibas a compartir la parte más importante de tu exposición? Tranquilo, no estás solo. Nuestro cerebro tiene una capacidad de retención cada vez más limitada debido al altísimo número de impactos informativos que recibimos a lo largo del día. Es por eso que nuestra mente, en una labor de economizar recursos, únicamente presta atención a aquella información que consigue captar su interés por encima del resto. Es tremendamente difícil mantener la atención en un mensaje más allá de los primeros minutos sin incorporar elementos de apoyo que apuntalen al contenido. Por eso, los maestros deben comenzar a incorporar en sus proyectos educacionales perfiles técnicos que enriquezcan el mensaje con los recursos audiovisuales que tienen a su disposición. Quizá este sea el aspecto más importante de esta reflexión. Es necesario que educadores y creativos audiovisuales comiencen a trabajar juntos para conseguir transmitir el mensaje de una manera lo más efectiva posible en los diferentes medios en los que nos encontramos presentes. Cuando pienso en la labor de un creador audiovisual, me viene a la mente la figura y el trabajo de Lucas, el colaborador de Pablo que, pese a no vivir en primera persona los eventos relatados en su Evangelio, sí que tuvo la capacidad técnica de compilarlos, resumirlos y presentarlos de tal manera que el mensaje fuese efectivo para el público al que estaba dirigido, en su caso, Teófilo. Es por eso que la labor del creativo no es meramente técnica o mecánica, sino que debe estar inspirada y dirigida por la persona del Espíritu Santo, que es quien realmente es capaz de hacer que nuestro mensaje cobre una dimensión mayor afectando a la vida de las personas. Nosotros solo podemos disponer la mejor de las actitudes, pero nunca debemos olvidar que es Él quien hace la obra. Por lo tanto, como educadores cristianos debemos establecer nuestra estrategia de comunicación respondiendo a algunas preguntas que se tornan vitales. ¿Vamos a dirigirnos a un público masivo o vamos a trabajar una educación más personalizada? ¿Qué elementos puedo incorporar a mi exposición para transmitir mejor el mensaje que quiero dar? ¿Quién me puede ayudar a enriquecer mis clases? ¿Debo actualizar mi lenguaje para alcanzar a mi público? Desde el Gabinete de Comunicación de las Asambleas de Dios de España pretendemos dar respuesta a estas preguntas y a otras muchas porque entendemos que son vitales para afrontar los desafíos que la sociedad actual nos plantea y por eso hacemos un enorme esfuerzo en captar y capacitar a jóvenes interesados en transmitir el mensaje del Evangelio a través de los nuevos lenguajes de comunicación. No es una labor fácil, pero es un reto apasionante. Al igual que David, no nos intimida Goliat, porque al fin y al cabo sabemos quién dirige la batalla.